Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? A los que no han saludado. Vamos a seguir con el estudio de Corintios, ¿ya? Ahora vamos a comenzar ya la que es el capítulo número 3. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos estado hablando. Es bueno siempre estar mirando hacia atrás para más o menos ir armando lo que es la estructura o lo que, a dónde va enfocado hoy día la enseñanza y por qué. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que había un problema dentro de la iglesia de Corintios, ¿ya? ¿Existían qué? ¿Cuál era el problema? Que existían divisiones, contiendas por un grupo de seguidores de personas líderes espirituales. ¿A cuál era esto? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. En 1 Corintios 1, días 12, encontramos que está ese problema. Entonces, en resumida, había un problema dentro de la iglesia. ¿Y qué empieza a hacer Pablo? Comienza a recordar cómo le había instruido la palabra. Entonces dice, la palabra fue entregada en el espíritu y poder, la palabra fue entregada en sabiduría de Dios. Este mensaje y misterio es entregado a través del Espíritu Santo que habita en los creyentes y nos revela su palabra y los misterios que provienen de Dios. Todo creyente tiene al Espíritu Santo, ¿ya? Efesios 1:13, para poder estar reforzando, si usted es creyente, le entregó su vida al Señor, usted tiene al Espíritu Santo. En él también, dice este versículo, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en el Espíritu, en él con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo realiza una separación, digamos, de dos tipos de personas, que es lo que habían estado hablando nuestro hermano Javier, Diego y todos los que estuvieron anteriormente. Y yo lo estructuré más o menos acá en qué división están estas dos personas. En uno están los que sí creen, que son los rescatados, que somos nosotros, ¿ya? Y las otras personas son los que no creen, que son los perdidos. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que eran para estas personas? Para el grupo que sí creía, era poder de Dios. Para los otros, ¿qué es lo que era? Era locura, se nombra ahí. Había dentro de, cuando se entrega esta palabra, dentro de los creyentes, menciona ahí en el capítulo 2, versículo 6, que hay un grupo de maduros dentro de la iglesia, que sí se pudo llegar un poco más allá sobre la palabra, pudieron tratar temas más concisos, ¿ya? ¿Y quién revela esto? El Espíritu Santo les revela esta palabra, ¿cierto? A los que sí creen. Y el otro grupo no tiene el Espíritu Santo, entonces no podían entender la palabra o los misterios de Dios. Tenemos al hombre espiritual, por un lado, y el hombre natural, que el hermano Eloy estuvo hablando la semana pasada. Pero acá hacemos ahora entrando al capítulo, los que nos toca el día de hoy, vemos a los inmaduros, ¿ya? Vemos que había un grupo maduro, pero ahora vemos un grupo inmaduro dentro de la iglesia, y es por eso que el título de hoy de la predicación le puse por título, ¿por qué te niegas a crecer? Y puse ahí, yo creo que todos andan con el celular y han visto ese meme, ¿cierto? De una persona que ya es adulta, pero tiene la carita de guagua, ¿cierto? La carita de niño. Y es, ¿por qué te niegas a crecer? Se me había memorizado el nombre de la persona, pero se me olvidó, ¿ya? Y es el título de hoy. Y eso quiero que lo llevemos a pensar después de haber estudiado el día de hoy y hacernos esa pregunta. ¿Por qué te niegas a crecer? Y lo vamos a hacer al final, ¿ya? Entonces, capítulo 3, del 1 al 4, lo dice así, lo puse ahí porque lo saqué de la nueva versión que vamos a estar aprendiendo el próximo año, así para que lo tengan ahí también proyectado. Y dice la palabra del Señor así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo?
Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, podemos aprender, podemos, Señor, ver lo que tú quieres para nuestras vidas. Sin duda, Señor, habían problemas en esta iglesia, Señor, en aquel tiempo, y tú utilizaste, Señor, a las personas adecuadas para poder resolverlo, para poder ir guiando, Señor, a través de tu palabra, que era lo indicado para poder resolverlo. Y no debemos desconocer, Señor, que hoy en día, Señor, aún tu iglesia y nosotros tenemos problemas, Señor. Y podemos tenerlo porque somos personas imperfectas, Señor. Somos personas pecadoras que necesitamos de ti, Señor. Y es bueno, Señor, tocar estos temas. Es bueno, Señor, buscar en tu palabra cómo poder resolverlos, Señor. Haz que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestros corazones. Que sea mostrando, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Siempre enfocando, Señor, a transformar nuestra vida a lo que tú quieres, Señor. Señor, te pedimos de tu dirección. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, esa era la porción que nos toca el día de hoy. Y comienza así. De manera, dice la Reina Valera, o acá decía, así que. Y esto es como para dar un quiebre, es decir, así de manera de todo lo que ya hemos estado hablando, de que nos dimos cuenta que había un problema, de que nos dimos cuenta que había algo que resolver. Y Pablo empieza a mencionar que habían hombres que sí creían, otros que estaban perdidos, que la palabra fue entregada a hombres como nosotros, no a príncipes ni grandes personas, sino que Dios escogió a nosotros, que fue el misterio, y este fue entregado a nosotros, revelado a través del Espíritu, ¿cierto? Que habita en la vida de los creyentes, y que hablaron todos nuestros hermanos. Y nos dice, de manera que ya hablamos todo eso, ahora vamos a resolver y vamos a ver qué provocó este problema. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce este problema en los hermanos? Y acá está otra palabra que menciono y que dice acá la palabra del Señor, dice hermanos. Es súper importante tocarla porque estaba hablando al grupo de creyentes que estaba dentro de la iglesia. No estaba hablando a personas que no habían creído, estaban hablando a personas que sí ya habían creído en el Señor. ¿Ya? Como dato, estuvo cerca de 1 año 6 meses, más adelante sale Pablo ahí en la iglesia compartiendo sobre la palabra del Señor. Entonces a este grupo de personas que habían creído en el Señor como nosotros, que tomamos una decisión de creer en el Señor, le está hablando y le dice, hermano, esto va para ustedes, ¿ya? Que son mis hermanos en Cristo. Entonces es sumamente importante ese punto que va dirigido a creyentes como nosotros. Y después, este es un dibujito que yo había tomado ya con los niños anteriormente cuando estudiamos Hechos, ¿ya? Ahí habla sobre la capacidad como del líquido dentro del cuerpo humano, pero yo lo tomé como enfocado a la capacidad del Espíritu Santo cuando está dentro del cuerpo humano de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿ya? Y Pablo empieza a hablar y dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, ¿ya? La intención de Pablo y su deseo era que ellos pudieran estar a un nivel espiritual. Porque él le dice, yo quería hablarle como espirituales, pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que es ese nivel como de espiritualidad? Este nivel sube o baja, digamos así, de espiritualidad, según la relación que yo tenga con Dios y según mi deseo de querer transformar mi vida a lo que quiere Dios, según la obediencia también que nosotros queramos poner hacia Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Todos los creyentes tenemos claro que tenemos el Espíritu Santo. Vemos distintos pasajes de la Biblia en Hechos, mucho en Hechos, que las personas creían y eran selladas con el Espíritu Santo y se repite mucho la palabra y eran llenos del Espíritu. Y eran llenos del Espíritu Santo. Y acá anoté algunos versículos para que ustedes supieran que nosotros cuando recibimos al Señor somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y los colma y estamos llenos del Espíritu Santo. Hechos 6, 3 dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea.
Vemos que acá dice lleno del Espíritu Santo. Era algo que los hermanos podían evidenciar, por algo estaban escogiendo a hombres que se iban a encargar sobre lo que era el diaconado de la iglesia. Ya los problemas que habían en ese momento y eran personas llenas del Espíritu Santo, tenían que ver. En Hechos 11, 23, 24, luego de la muerte de Esteban, ya cuando lo apiedraron, murió Esteban, hubo como temor, se dispersaron, pero las personas siguieron hablando y predicando el Evangelio. Y en Hechos 11, 22 y 24 dice, la noticia de esto llegó a oído a la iglesia de Jerusalén y enviaron ¿a quién? A Bernabé, a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos que son cualidades que tiene las personas creyentes, que eran llenas del Espíritu Santo. Bernabé en este caso. Hechos 9:17 dice, Ananías fue... Pablo quedó ciego, llegó, ¿cierto?, a Damasco y mandaron a Ananías por revelación de Dios, ¿cierto? Lo mandó y dijo que hablaba con Saulo, ¿ya? Y acá es el contexto, dice, Hechos 9:17 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y lo que más nosotros conocemos que pasó en Hechos 4:31, cuando se cumplió la promesa de la llegada del Espíritu Santo, después que oraron y al lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces vemos que la vida del creyente la vida del creyente, de los que nosotros, los que estamos dentro de la iglesia y hemos creído, sí está presente el Espíritu Santo en nuestras vidas y los llena a capacidad máxima, los colma de su capacidad full, ¿ya? Pero en realidad nuestra vida varía desde que a full se vacía, está medio estanque, un cuarto, de nuevo vuelve a full, pero ¿cuáles son las cosas que afectan a que nuestra capacidad de ser lleno del Espíritu Santo baje o que esté a medio estanque? ¿O usted se ha pensado en estos momentos que ahora cuando vemos que fueron llenados del Espíritu Santo, que somos llenos del Espíritu Santo, ustedes se podrían decir a qué nivel estoy hoy día, a dónde está mi capacidad de espiritualidad hoy en día? Sin duda este es una lucha que nosotros tenemos y que no debemos desconocer, que debemos tener presente en nuestras vidas. Los hermanos tenían una lucha. Ellos habían creído, tenían el Espíritu Santo, pero tenían lucha. Tenían pruebas, dificultades, igual como lo tenemos nosotros hoy en día. Y estas pruebas, dificultades que menciona acá, que son la carnalidad, hacía bajar el nivel de la espiritualidad. En Efesios 4:30 y 32 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, o sea, no opaquéis, no vayáis contra el Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Por qué puse este versículo? Porque va en nosotros que nosotros entristezquemos o baje el nivel de la espiritualidad en nuestras vidas. Cuando recibimos al Señor, estamos full. El Señor nos llena con su Espíritu Santo, pero nosotros somos los culpables a través de nuestra carnalidad de ir bajando este nivel. Y ese es el problema que tenían las personas que estaban ahí. Y seguimos avanzando. Y este era el problema principal. Sino como a carnales. O sea, que la carnalidad era más que el ser espiritual, ¿ya? Era mucho más. El ser carnal era mucho más que ser espiritual. Sino como a carnales. Esta condición predominada cuando nuestro nivel está a mínimo. O sea, cuando nuestra espiritualidad está a mínimo, ¿qué sale? Se llena acá lo carnal, ¿ya? Entonces nosotros debemos enfocarnos también en cómo están nuestras vidas.
¿Para qué lado de la balanza está nuestra vida hoy como creyente? ¿Está más cargada para lo carnal o para lo espiritual? ¿O estoy dejando subir la espiritualidad y bajar la carnalidad? Entonces son temas importantes también, que los hermanos tenían lucha en aquel tiempo, esa iglesia tenía lucha y era provocado por la carnalidad, porque la carnalidad estaba más presente, más predominante en su vida. ¿Ya? Por nuestra desobediencia y no querer ser transformados por Dios. Vemos, como le mostré anteriormente, que sí había un grupo de personas que era más maduro y ya estaba como en otra etapa. Pablo pudo tocar otros temas con ellos, porque dice acá en capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero había un grupo que al parecer era mayor, que querían y seguían en este camino de seguir, que predominaba la carnalidad en ellos. Como les decía anteriormente, no debemos desconocer que es una lucha que está presente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya? Esto es una lucha que está presente en la vida del cristiano. ¿Por qué? Gálatas 5:17 dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, son cosas que están contrarias, que no pueden estar, que están siempre en batalla y están presentes en nuestras vidas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Siempre nuestro deseo carnal va a querer ser lo contrario al espíritu. ¿Ya? Siempre nuestro deseo, a lo mejor el día de mañana, el domingo en la mañana, cuando nosotros está más en alza la carnalidad, va a ser, no sé, quedarnos en la cama acostadita o haciendo algo, o no, mejor voy para este lado a hacer estas compras y baja lo espiritual. Pero cuando está lo espiritual más arriba que lo carnal, quiere decir que, ¿cómo se llama? Yo tengo el deseo de venir a congregarme, tengo el deseo de venir a aprender, tengo el deseo de venir a juntarme con hermanos. Entonces debemos estar claros que es una lucha, que va en un vaivén. Sube la carnalidad, baja lo espiritual. Sube lo espiritual, baja la carnalidad. Y vemos que lo carnal es el pecado que habita en mí. Le puse ahí el texto de Romanos 7, 14, 25 que no vamos a leer, pero si ustedes lo quieren anotar, ahí van a ver que siempre acá es como un resumen de lo que es la vida del creyente. Que quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Sé que debo hacer lo correcto, sé que debo venir a la iglesia, sé que no debo mentir, sé que no debo traspasar este punto porque no le agrada a Dios, pero ¿qué hace mi carne? Está ahí, traspasándolo, está ahí que quiere hacerlo. Entonces, eso está presente en la vida de esos creyentes en aquel entonces y también en nuestras vidas, para que lo tengamos claro. ¿Qué es lo que era lo carnal? Era el pecado que habitaba en la vida de aquellas personas y el pecado también que habita en la vida de nosotros. Tengamos cuidado con eso, hermano, ¿ya? Para ver cómo está nuestra vida. ¿Está más en lo carnal o en lo espiritual? Y empezamos acá ya a darle, yo creo que dice, pucha, están en la carnalidad, parece que le cuesta un poco entender lo que le estoy diciendo y empieza a ejemplarizarle con cosas más fácil de entender y dice, ¿saben qué? Le tengo que hablar como a niños, como a niños en Cristo. En Cristo, ¿por qué? Porque era creyente. Y le tengo que hablar como un niño. ¿Por qué como un niño? Porque era una señal de inmadurez. ¿Ya? No eran personas maduras. Era una señal de inmadurez en su relación con Dios y en obediencia a Dios. Por algo la carnalidad estaba predominando en su vida, porque no estaban siendo obedientes y no dejaban ser transformados como Dios quería. Pablo esperaba que ya estuvieran maduros y se llevó una mala sorpresa. Al indicar esto, quería decir que con lo que le había enseñado eran las herramientas necesarias para que ya empezaran a crecer, ya que estuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra. Ya en Hechos 18:11 podemos ver que ahí menciona que estuvo ya un año con 6 meses estudiando y predicándole la palabra. Es como que nosotros, viniera el pastor Curtis, tuviera
20 años acá, tuviera un tiempo X con nosotros y él volviera, no sé, en 2 años más y lo encontrara con los mismos problemas, con las mismas luchas, incluso a lo mejor peor. Incluso a lo mejor peor. ¿Cómo estuviera el corazón de él? ¿Estuviera gozoso o entristecido? Con pena, ¿cierto? Y a lo mejor viendo que, pucha, no han avanzado nada, pucha, no han crecido nada, los problemas todavía persisten. Les vine a hablar de un tema más profundo, pero parece que nadie me entendió. Entonces, eso era lo que pasaba. ¿Ya? La noticia era que ellos no habían crecido nada. Siempre el deseo del que está enseñando, de la persona que guía a otra persona al Evangelio, es que la persona no solamente sea salva, sino que vaya creciendo, vaya madurando en el camino del Señor. Y eso es lo que deseaba Pablo, eso es lo que deseaba Pablo para la iglesia de Corintios, que fuera creciendo, que fueran siendo transformados, que fueran dejando atrás lo carnal, pero se encontró que están casi igual, ¿ya? Entonces, por eso le dijo, le tengo que hablar como niño en Cristo. Dice, leche y no vianda. Leche se refiere a qué? A la verdad bíblica entregada al principio. ¿La verdad bíblica para qué? Para entender, para poder entender cómo ser salvo. Cómo llegar a la salvación. ¿Fueron salvos? Bacán. ¿Ustedes me entienden? Es fácil entender que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió en la cruz por todos nuestros pecados, que si creemos en Él somos salvos. Fácil de entender, lo aceptamos, bien, pero después hay temas que son más duros, temas doctrinales, como el otro día, a lo mejor el Eloy se refirió y habían palabras que para nosotros no entendíamos. ¿Como cuál el otro día dijo hermano Eloy? Como las doctrinas el otro día que a mí se me fueron. Antropología. ¿Saben todo lo que es antropología? ¿No? O algunos sí, algunos no, ¿cierto? Hay palabras rebuscadas, palabras que... Y son doctrinas que son más duras, ¿cierto? Pero en vez de decir, uy, esa cuestión, ¿qué será? Debe decir en nuestro corazón el deseo de, oye, ¿qué será? Voy a indagar, voy a ver qué significa. Quiero crecer un poco más, quiero averiguar, quiero ir escalando. Y eso es la vianda, el alimento más sólido. Es ir un poco más allá, ir viendo temas más profundos. Pero el deseo de ellos no era eso. El deseo de ellos, de los que están en esa iglesia, era todavía estar con lo simple, con lo básico. No se proyectaban más allá, no querían aprender más allá. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Se proyectan? ¿Tienen el deseo de aprender? ¿Tienen el deseo? ¿Lo están haciendo? ¿Están capacitándose? ¿Están leyendo un libro autodidacta, como decía el hermano Diego, ¿cierto? Y eso es bueno. Es bueno. A los que nos cuesta, a lo mejor están las clases en el ICAT, en el instituto, ¿cierto? O también viniendo a cursos que hacen dentro de la iglesia, tiempo de mujer, a lo mejor más adelante vamos a tener otros cursos que teníamos proyectados. Y es el deseo de querer aprender siempre algo. Pero ellos no, querían ahí. Con esto me basta, con esto estoy bien. Y ese era el problema que tenía. No eran capaces ni lo son ahora. Eso yo creo que para una iglesia es fuerte. Después de un tiempo que le digan, ¿saben qué? En ese tiempo eran capaces de tomar solo leche y ahora vengo tiempo después y de nuevo me encuentro solamente, son aptos para tomar solo leche. Y para una iglesia y para cada creyente debe ser fuerte que le digan eso. ¿Ya? Debiera remecernos. Y yo creo que para ellos, no sé si los remeció o no los remeció, si hubo algo en su vida que quebró, que quiso ahora que desearan más. Pero si es nosotros y lo sentimos identificado que aún estamos tomando leche, pero que tengamos el deseo de más allá, de ir ya tomando alimentos sólidos. No eran capaces ni lo son ahora. Vemos que no habían cambiado. Y acá la balanza que yo le había estado hablando, sobre la carnalidad y lo que era ser espiritual. Y vemos que esta balanza va variando en nuestras vidas. ¿Y saben qué? No grave, es casi normal. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos a desconocer? Porque somos pecadores, somos imperfectos, somos personas que está la carne presente en nuestra vida. Como creyentes, la carnalidad está presente en nuestra vida. Como creyente, el pecado está presente en nuestra vida. O hoy día no han pecado, o ayer no pecaron. Somos seres imperfectos.
imperfecto, pero algo distinto. Que debemos de tener el deseo de ser transformados. Tenemos que tener el deseo de seguir mejorando y tenemos que tener el deseo de que la espiritualidad esté opacando la carnalidad. ¿Ya? Y ese reflejo se ve hacia afuera. Como leía anteriormente, cuando escogieron a Esteban, lo escogieron porque eran varones y llenos del Espíritu Santo. Se reflejaba. ¿Cómo notaban que eran llenos del Espíritu Santo? A Bernabé, que era un varón lleno del Espíritu Santo. A estas personas, cuando fueron llenas del Espíritu Santo, también se reflejaba. ¿Y por qué se reflejaba? En Hechos, si ustedes leen Hechos, cuando llega el Espíritu Santo, vemos que llega ahí a las personas, empiezan a predicar, son poquitos, son 11, escogen a Matías, ya son 12 nuevamente, después empiezan a agrandarse. ¿Y por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo. Se congregaban, se juntaban, se iban a orar, iban al templo, se visitaban entre ellos, comían entre ellos y hacían tantas cosas que no dejaban que la carnalidad floreciera, sino que fuera la espiritualidad mayor, apoyándose lo uno a lo otro. Si usted quiere saber cómo poder elevar su espiritualidad, es eso, estar en coinonía, estar con una relación con el Señor más íntima, estar siempre como dispuesto a querer aprender más, a juntarse con el hermano, a orar con el hermano, a tener ese grupo cercano. Y al parecer acá no lo hacían y por eso tenían este problema. Para ir terminando, y como le decía ahí, son cosas que se reflejan. La palabra acá dice que en el 3 dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa dice? Celos, contiendas y disensiones. Eran cosas que se podían ver. Habían celos que decían, yo soy de este otro. Yo sigo al pastor Curti. ¿Quién predica este domingo? No, el pastor Curti. Yo voy. ¿Quién predica después? No, el Dixon. Yo no voy. ¿Quién le hace clase a los juveniles? No, el Dixon. Ya. Bacán. ¿Quién le hace clase el otro domingo? El Lalo. No voy. No sé. Entonces, son celos, son cosas que se van notando. Y vamos a desconocer que nosotros a veces presentamos celo hacia afuera, o no lo podemos desconocer, son cosas que están presentes en nuestras vidas. Contienda. Ya cuando los celos ya empiezan a materializarse más y empiezan a haber como discusiones, se empiezan a materializar, y disensiones ya que cuando los grupos se separan ya definitivamente y hay un grupo más bien marcado, otro grupo bien marcado, y son divisiones marcadas dentro de la iglesia. Y son cosas que se ven. Y esto es provocado, ¿por qué? Por la carnalidad. Es provocado, ¿por qué? Porque dejamos que el espíritu mangue y la carnalidad suba. Así que debemos nosotros estar enfocados, hermanos, a que lo espiritual suba. Que lo hagamos subir presente en nuestras vidas. Que tengamos ese deseo de querer ser transformados. Y más allá del deseo, que se materialice y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Las preguntas para poder terminar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú hoy en día? ¿Te rehusas a crecer o deseas crecer? Esa es una pregunta para nosotros llevarnos en nuestro corazón. ¿Qué cosas están en tu entorno que evitan el crecimiento? Habían cosas externas dentro del grupo de los hermanos de Corintios. Y hay cosas externas también en nuestra vida también como creyentes. Yo siempre le hago preguntas a los niños, ¿cuáles son las cosas que están alrededor tuyo que evitan porque estamos tocando este tema, porque evitan que tú crezcas espiritualmente? Siempre se repite mi entorno, mis amistades, con quién me junto, qué cosas hago, porque son siempre como el que me lleva a tropezar o me lleva a la carnalidad. ¿Qué cosas hay ahora en mi interior que me evitan el crecer? Y esas son las decisiones propias que yo tomo. Si yo tengo el deseo, bacán, pero no solamente el deseo, sino de aplicarlo en nuestras vidas, de querer ser transformado a como quiere el Señor y no como quiero yo. Mi vida es reflejo de un hombre carnal o espiritual. ¿Qué estoy reflejando hoy día? ¿Una vida carnal o una vida espiritual? Que esa sea una pregunta
y también un desafío para nuestra vida que estoy reflejando hacia afuera. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta lección, Señor. Te damos gracias porque podemos ver, Señor, en tu palabra que habían problemas, Señor, y hay presente también problemas hoy en tu iglesia, Señor, y no lo debemos desconocer. Debemos estar también siempre conscientes, Señor, que somos creyentes, hijos tuyos, pero somos imperfectos, somos pecadores, Señor, que estaba presente en la carnalidad en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Pero sí, Señor, depende de nosotros librar esta lucha, Señor, contra la carnalidad, Señor. Depende de nosotros, de nuestro deseo de ser transformados, de querer o ser obedientes, Señor, en que la espiritualidad, Señor, crezca en nuestras vidas y luchemos contra la carnalidad, Señor. Que, Señor, cuando vean nuestra vida, Señor, que vean cuando nosotros lo desenvolvemos en este mundo, Señor, vean a un creyente, a un cristiano, Señor, espiritual y no a un carnal, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no podemos conocer que es difícil, Señor, que es muy difícil, Señor, pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos ser obedientes, necesitamos, Señor, ver que esto es bueno, Señor, y que es lo más perfecto que tú siempre quieres para nuestras vidas, Señor. Que nuestro deseo sea el comer alimento ya sólido, no solamente la leche, Señor. Que nuestro deseo sea, Señor, el querer aprender más de ti, Señor, el querer conocerte más, el estar más cerca de mi hermano, de mi iglesia, Señor, para luchar contra la carnalidad y el querer crecer. Que ese sea el deseo de cada uno de mis hermanos y de la iglesia de Punta Mira, Señor. Señor, te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermano Luis.